start now. The webinar is live. Okay, good morning. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Thank you for joining us in our virtual Gracias por unirse a nosotros en este about the contribution webinar of the church in sobre the la contribución de la Iglesia election. en las elecciones presidenciales de Nicaragua. My name is Irela Guevara. I am Program Director of OAA. Yo And soy Irela Guevara, for our directora de webinar, I would like to programas de invite OA. This webinar will be Este webinar va a ser that have Spanish speakers and English speakers. en español y en inglés, that if you así require que tienen, si please necesitan use, traducción, pueden utilizar there's a el control botón que está abajo que dice Interpretation y elegir español o inglés. language of your preference. El idioma de su preferencia, pueden elegir ahí. And also, in order to make Y para poder questions, you hacer comentarios o can preguntas, that is also at the pueden- control panel at the bottom. pueden usar el chat que está abajo en el panel de control. So before we start, I would like Comenzamos to introduce you to our presentándoles a nuestro Dr. Teo Babun. presidente y director ejecutivo, el doctor Teo Babun. Thank you. Muchas gracias. Well, good morning and thank you. Thank you, Irela, Buenos días y gracias, Irela, for joining us in this important conversation por unirse a nosotros en esta conversación tan importante. in Nicaragua can engage in the election process En Nicaragua se puede participar del proceso electoral for elections. en las elecciones próximas. Any way that I can avoid listening to the translator at the same time as I'm speaking? Because ¿Hay alguna forma de evitar escuchar al traductor mientras yo estoy hablando? can someone lead me to ¿Alguien me puede guiar para eso? Yes, choosing the bottom line at the interpretation. Pueden en la parte de abajo de la interpretación poner en mute el And unmute Okay, or can you audio hear me? original. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí, Can you hear me? ¿me pueden escuchar? Please give me a thumbs up. Oh, okay, so you can pueden- hear me. Okay, Sí, very good. All right, perfecto, so muy bien. so as a key Entonces, part of civil como society, Parte the clave church de la in Nicaragua sociedad has sought civil, to la serve as iglesia en mediator in the Nicaragua social and political comenzó crisis a actuar that como began in Nicaragua mediador en el in April proceso 2018, social and que it has advocated empezó for en human Nicaragua en rights el and democratic 2018 y ha abogado in por los response to derechos repression humanos by the government of en President respuesta a la Daniel Ortega. represión del gobierno del So as presidente a Daniel background, Ortega. to set the stage for Para this poder poner important el webinar, panorama en the su church lugar, la facing a crisis, the iglesia government invited the Catholic Church to cuando mediate a estaba dialogue teniendo with the esta private crisis, sector, but invitó the a la iglesia so-called para que national fuera de dialogue was mediador officially suspended con due el to the diálogo lack of nacional, pero democratic fue conditions suspendido as debido government a la falta de sympathizers attacked condiciones prominent church figures. democráticas. For purpose of A the los national fines dialogue, the del Catholic Church diálogo created nacional, the la Civic Iglesia Alliance for creó la Justice and Alianza Democracy, Cívica por la Justicia y la presided by Democracia, Monsignor presidida Carlos Avilés, por who we Monseñor have the Carlos honor Avilés, to be con with us quien here tenemos today. el honor de estar hoy con In él. earlier this year, the A government of principios de Nicaragua este año, el continued the gobierno de campaign against the Nicaragua Catholic continuó Church. la campaña contra la Pro-Ortega Iglesia forces, católica. look Las for fuerzas pro and Ortega infuse fear in buscan Catholic infundir clergy miedo en and el devotees clero by y los maintaining devotos a threatening católicos, presence manteniendo una near presencia churches. The Catholic amenazante Church cerca de las is at the iglesias. La tip Iglesia of the católica está spear en la in the fight punta for de the la lanza restoration en of la lucha democracy in por la Nicaragua. restauración de la democracia en Nicaragua is Nicaragua. predominantly Nicaragua es religious un país country predominantemente where many look to the church and religioso, religious donde leaders for muchos leadership buscan and en la guidance. iglesia y en los líderes So the obvious religiosos question then liderazgo. is,
y What guía. role will the Entonces, church la and cuestión other obvia es religious qué leaders papel play in desempeña la Iglesia y 2021 otros as líderes civil society religiosos leaders en demand free and 2021 fair cuando los elections? líderes de la sociedad So exigen addressing this and other elecciones questions libres y will be our list of justas? Para special abordar esta y panelists. otras But before preguntas, I introduce vamos our a first tener una panelist, lista I want to de state that the excelentes views and opinions panelistas. expressed Pero in antes this de ello, webinar quiero decir que los are those puntos of de the panelists vista and do y not opiniones necessarily expresados en reflect este the seminario son de official los policy or panelistas y no position reflejan of the Church of necesariamente la Nicaragua. posición Any content provided by our panelists política o oficial are de la Iglesia en of their Nicaragua. opinion and Cualquier personal contenido views or proporcionado the por views nuestros panelistas of the es de su organizations. opinión y puntos de vista So having said personales. all of that, it Después is de my decir todo pleasure eso, to con todo introduce to placer you les presento Alexander or Alex. a Alex. I'm sorry. I Perdón. want to introduce you Quiero to presentarles a Josh Hodges. Josh Joshua Hodges. Hodges. Josh Hodges, Senior Deputy Assistant Es Administrator subadministrador for USAID. senior para Josh USAID serves as the Senior Deputy Assistant y actúa Administrator como subadministrador in senior USAID's Bureau for Latin America and the de Caribbean. la Oficina Prior de to his Latinoamérica y el current Caribe. position, Antes Mr. de Hodges su was a posición policy director in the National aquí, Security fue director Council's de Strategic políticas en la Communications and the Western Hemisphere Administración Seguridad Affairs Nuclear Nacional del Directorates. Departamento de Energía He was the lead for developing White y House del and U.S. hemisferio government occidental del communications and Consejo de messaging Seguridad on a Nacional. wide range of national También security issues. participó en He muchos temas focused de on the seguridad president's key nacional y priorities in the Western Hemisphere se and enfocó efforts en las to prioridades confront del external actors' hemisferio malign occidental activities in the region. y esfuerzos Prior de to his work detener in the las public sector, Mr. Hodges worked acciones with community malignas en la development región. organizations, También working with actuó rural como communities en to el raise área awareness, de improve comunidades infrastructure, and rurales para establish mejorar la programs infraestructura aimed y at establecer eradicating poverty programas para in Mexico. erradicar A la real treat for us pobreza to en have México. Josh Es realmente Hodges un with us placer this para morning. He nosotros is an LSU Tiger tenerlo aquí esta and mañana. fluent in Spanish. Habla muy So bien en having said español, that, así Josh, que thank you very Josh, much and welcome muchísimas to the gracias y conference. bienvenido a la conferencia. Good morning and thank you, Theo. Buenos días y gracias. To everyone, I was unable to turn off the translation services, No so I'm hearing it as I'm pude speaking, but hopefully we can move this encender las along and won't be too apagar much la of a problem. interpretación, la estoy escuchando al mismo tiempo, pero espero no tener tantos problemas. If I may, Si me permites, if you click on the mute original audio, you si will haces clic en el and we will hear you. That's what happened. abajo donde dice Mute Original Audio, se va a solucionar el problema. Okay, so that option isn't coming up for me, Theo. I appreciate that, but I think I can manage. Pero I'll creo just treat it like as que if we were me in puedo real life. manejar. Estamos haciendo como si estuviera en vida en vivo. Primeramente, quiero decir, to all those who are participating, Para todos los que están thank you for the participando, opportunity to quiero be here today, agradecerles por la and to all oportunidad de those estar who aquí. have struggled under religious persecution. I'm honored to be joining you Que han today. luchado en la persecución religiosa, es un placer estar aquí con ustedes. I want to thank Theo. USAID is a proud partner to felicitar a OAA, Theo, a who we work with to support the USAID, people's pursuit of a country where con la freedom can gente flourish. para defender la libertad en el país. I also want to thank Acting Administrator Barza, who continues to be También devoted to working toward a truly democratic and prosperous Western Hemisphere, and is committed to ensuring that faith-based activism has the support it needs and deserves. En esta lucha, When I was brought over to serve as John's acting replacement to oversee the Latin America and Caribbean Bureau, this issue was among the top of the list of items that we discussed, and we continue to discuss regularly. Discutido y continuamos discutiendo regularmente. This morning, Acting Administrator Barza testified before Congress advocating for our upcoming budget. Otherwise, he would have joined us. Testificó en el Congreso para defender esta situación si no hubiera estado aquí presente. So let me say at the top, we all recognize that the Ortega regime violently suppresses dissent,
assaults opponents and condones repression and intimidation of the Catholic Church. Todos sabemos que el gobierno de Ortega reprime y condena a aquellos que no estén de acuerdo en el área religiosa. Including other faith-based leaders for defending democracy and religious freedom. O incluyendo otros líderes que defienden la democracia y la libertad religiosa. The Trump administration and the U.S. government stands firm in rejecting these actions, including the action in 2019 when Ortega thugs forcefully entered the Church of Messiah, detaining religious leaders, intimidating and abusing members of the congregation and surrounding neighborhoods. El presidente Trump defiende los derechos religiosos y está de acuerdo en las acciones que han tomado estos líderes religiosos. It's actions like this that expose the intimidation tactics and the bullying of the Ortega thugs and demonstrate that faith-based communities are viewed as powerful within Nicaragua. Son este tipo de acciones que muestran lo que está sucediendo y que muestran las comunidades que están luchando por la libertad en Nicaragua. The U.S. Commission on International Religious Freedom's 2019 report cited Nicaragua for openly harassing and desecrating Catholic churches and relying on intimidation tactics against clergy. El gobierno de Estados Unidos acusó a Nicaragua por atacar a las instituciones religiosas. And this attack against peaceful protest is something that Trump is taking very seriously, and we stand strongly against the regime's practices. Y este ataque a los manifestantes pacíficos es lo que el gobierno de Trump está repudiando, y especialmente las tácticas de repudio y de ataque a los grupos religiosos. We are also including stepping up our support for religious freedom and making it a key component of our national security strategy. Estamos también we're grateful for considerando President Trump's leadership in advancing religious freedom around the world, and we're honored that USA is going to play a critical role in the implementation of the new executive order he signed last month that will international religious freedom. El presidente Trump está de acuerdo con este tipo y es un firme defensor de la libertad religiosa, y a través de nuestras instituciones trabajamos arduamente para que esto sea una realidad. Going beyond the policy or programmatic, we're especially grateful for the church and the key role it's played in protecting people, promoting humanitarian service, and being an advocate for human rights and democratic values. Estamos muy contentos con el rol que ejerce la Iglesia en la defensa de los derechos religiosos y la defensa del pueblo también. By the nature of our beliefs, we're people who believe in freedom of religion and the power of faith. Nosotros creemos en la libertad de religión. As a former missionary to the region, I understand the impact faith can have on a society. Como misionario, ex misionario, entiendo el impacto que la fe tiene en la sociedad. And the faith brings meaning, it brings hope and purpose, which of course explains why Ortega is somewhat threatened at times by the church. Y la fe mueve montañas, y eso explica por qué Ortega está intimidado por la Iglesia, se siente intimidado. I'm keenly interested in the discussion today and hearing amongst Aviles views on how he sees the role of the church and the challenges they face. Estoy muy interesado en la discusión de hoy y ver cuál es el rol que ejerce la Iglesia y en las acciones que se van a tomar. Because of the pressures placed by the regime on those who work with USAID, we typically don't get into extensive details about programs. However, I want to assure everyone today that in the strongest terms, we will continue to support groups on the ground who form civil society, including those who defend human rights and generate information for Nicaraguans to know more about the realities faced within their country and the actions of President Ortega. Debido a la naturaleza de la información, nosotros nos divulgamos los programas que estamos ejecutando, pero estamos trabajando arduamente para la defensa de la libertad religiosa y el ataque contra el ataque de Ortega a los grupos religiosos. I hope to leave today's conference with some new ideas on how we can lend further support, and I believe
those here today are aware, USAID's Center for Faith and Opportunity Initiatives is dedicated to many of the things you're discussing, and look forward to this ongoing work. Espero irme de esta conferencia hoy habiendo aprendido nuevas cosas y habiendo escuchado cómo podemos también participar en la solución. I also want to congratulate Dale on his track record of supporting democracy, human rights, and faith-based freedoms and activism. And thank him for allowing me to play a part in today's program. Quiero felicitar al señor Theo Baboon por la defensa de los derechos humanos y de la libertad, y estoy muy ansioso de escuchar sus palabras. As I said at the beginning, President Trump and Acting Administrator Barrs and USAID remain committed to this issue. I'm honored for the opportunity to address you today on behalf of the United States. And we continue to stand for religious freedom here at home and abroad. Thank you, and I look forward to the discussion. El gobierno del presidente Trump está dedicado a la libertad religiosa y vamos a continuar brindando el apoyo para que esto sea una realidad en todos estos países. Y gracias. Theo, you're on mute. Thank you very, very much, Josh. Muchísimas gracias, Josh. I just want to say whether you heard his words in English or in Spanish. Yo quiero decir que hayan entendido sus palabras en inglés o en español. Or both languages at the o en same ambos idiomas al mismo tiempo, puede poner en mute. I'm sure you appreciate the encouraging words that we just heard from. Espero que aprecien, que agradezcan las palabras alentadoras que acabamos de escuchar. USAID. We're, you need to please bear with us. We don't know how to solve the problem that we're having right now. No sabemos cómo resolver el problema que estamos teniendo. Si lo ponen en unmute, yo también puedo escuchar, porque ahora se me corta el audio original cuando yo hablo. O sea, tiene que poner mute original audio. Ok, usted ya lo puse en mute, usted... ahora lo escucho en español. I think that you're hearing me, I'm hearing myself only now. I don't hear anybody else. I just need a thumbs up to know that that is working. Yo le estoy escuchando perfectamente bien ahora. Ahora sí. Esto es lo que está sucediendo. Cuando nosotros hablamos, solamente nos escuchamos a nosotros, y es un poco confuso y no escuchamos nada más. And so Entonces, this seems to work the best. Esto funciona forgive us for the confusion in an effort Perdón por la to give you confusión en el esfuerzo de darles interpretación simultánea. Estamos teniendo estas pequeñas dificultades. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a ir. Y es un verdadero privilegio presentarles al Dr. Calvin Smith. Si no han escuchado al Dr. Calvin Smith, probablemente se perdieron la lectura de un libro excelente sobre Nicaragua. Tiene un título en Birmingham del Reino Unido. Protestanismo y política en América Central. Es el autor de Revolution, Revival y Religious Conflict en Sandinista, Nicaragua. Ha publicado ampliamente sobre el evangelismo y la política en América Latina y es el editor de la revista evangélica de teología y política. El Dr. Smith es director y tutor de teología en King's Evangelical Divinity School en el Reino Unido. Nos proporcionará algún contexto sobre Nicaragua antes del gobierno de Ortega cuando tomó el poder en 2007. Agradecemos su participación.
Es casi la hora de dormir para él, pero se une con nosotros desde Londres, Dr. Smith. Nos encantaría escucharle It's good to be with you all. Thank you for the opportunity of sharing. Gracias por la oportunidad de compartir. I just want to make sure everybody can hear me and there's no problems. Me están escuchando perfectamente. So my task today is very simple. I want to provide a brief historical and religious background to the current situation in Nicaragua, and then highlight several issues that may have a bearing on the forthcoming elections. Prior to 1979, Nicaragua had a dictatorship. Anastasio Somoza's dictatorship, tenían un dictador, Somoza. Había varios en la familia que también fueron dictadores muy corruptos, and this was enforced by his National Guard. When eventually the people had enough, trabajaba con la Guardia Nacional. Cuando la gente se hartó, una revolución. It involved Marxists, liberals, fue muy popular, marxistas, liberalistas, and so on. But the insurrection was led by the Sandinista National Liberation Front, fue liderada por el Frente Sandinista, 1930s rebel Augusto Sandino, que fue mencionado o se le dio nombre a través de un rebelde que se llamó Sandino. The third one was called Había tres, unos terceristas, marxistas, leninistas, y esta facción estaba muy asociada con el actual presidente Daniel Ortega y su hermano y Víctor Tirado. Fidel Castro unió estas facciones, los tres comandantes de las tres facciones, para formar el liderazgo de sandinistas, conocido como los 9 comandantes. Las dos fueron marxistas, leninistas, tal vez la tercera no fueron, no se ponen de acuerdo, pero sí eran socialistas, por cierto. Leftist revolutionaries in Latin America revolucionarios en América a social prop for conservative or autocratic governments, also a force stopping the poor from becoming revolutionary. The issue is this: Nicaragua was and is a deeply religious country compared with, for example, secular Cuba. Moreover, during a bitter end game for the Cold War, many eyes were on Nicaragua at that time, left and right, east and west. And a key issue amongst international observers was religious freedom. The Sandinistas could not be seen to be anti-religious, and so they embraced liberation theology. And of course, abrazaron la teología de la liberación y varios de estos sacerdotes prestaron servicios en el gobierno revolucionario. El Frente era el que garantizaba la libertad religiosa, pero tenía que apoyarse expresamente en la revolución. Hubo tensiones. Miguel Obando, el arzobispo, tuvo muchos problemas y tuvo problemas toda la década del 80 hasta que los sandistas fueron echados en 1990. Obando y el Frente trataba de dar la impresión de que los líderes conservadores católicos representaban la mayoría, pero la mayoría de los seguía estas. Es cierto que muchos eran sandinistas, pero la mayoría de los católicos nicaragüenses estaban en contra de los sandinistas, de sus métodos. Vamos al proceso, porque eso es mi investigación principal se basa. Managua tuvo un terremoto devastador y Gustavo Parajón fundó CEPA, y no les voy a dar todo el número completo para no aburrirlos, pero sí se los puedo dar si alguien quiere información adicional. Después de la revolución, algunos protestantes apoyaron soporte a los
and they and CEPAD became involved in Sandinista social CEPA y programs. él participando en los programas sociales sandinistas y rechazaron el bloqueo de Estados Unidos, modelando la revolución en Cuba, que muchos nicaragüenses evangélicos siguieron. El gobierno sandinista buscó crear una narrativa para solucionar la organización, demostrar el soporte protestante del frente, pero no fue así. Algunos ejecutivos sí lo eran, pero no todos sus miembros o miembros de los miembros. Entonces, las asambleas de Dios no brindaron apoyo al frente más tarde, pero hubo algunos que estaban en pro sandinistas, no alineados a Estados Unidos, pentecostales nacionalistas que se separaron del clásico en Nicaragua, representando 20 a 25%, pero eran una minoría, igual que con los católicos. La realidad era una inversión de la realidad sandinista. 2 tercios en total estaban en contra de ellos. Okay. So entonces, los protestantes estaban oprimidos por el gobierno sandinista y algunos fueron perseguidos. Y entonces la población mezquita en la costa oeste que estaba liderado, y había muchas atrocidades ahí, los pentecostales. Estos fueron la fuerza principal de los protestantes, y para fines de la década de los 1990, el 35% de los protestantes eran pentecostales acosados por las turbas divinas. Hubo una extensión del estado de emergencia en 1992, donde se tomaron algunas iglesias. En 1995 sucedió los líderes protestantes fueron arrestados con el Chipotle, la prisión en Chipotle, atrás del Hotel Continental, el viejo centro de Managua. Los defendían, tenían tortura psicológica, no les daban alimentación, pero fueron los pentecostales en el punto norte del país donde tenían más fuertes. Hubo golpizas, violaciones, asesinatos, algunas tumbas masivas se descubrieron, con 40 hombres pentecostales de Nueva Segovia. ¿Por qué los sandinistas estaban a través de pentecostales? Porque no tenían política, eran neutrales, no participaban en la política, entonces eran contrarrevolucionarios. Los pentecostales soportaron a Israel y por supuesto los sandinistas estaban preocupados por la presencia de PLO en Managua. Muchos pentecostales tenían conexiones con Estados Unidos, que se veía como problema porque Estados Unidos se veía como antisandinista. Entonces había algunos de los derechos sandinistas, anticomunistas en Estados Unidos, y eso llamó la atención a los pastores nicaragüenses de las organizaciones de seguridad. Y también los pentecostales eran un desafío a los sandinistas en los barrios, porque eran rivales ideológicos. Y finalmente en el norte, donde los pentecostales eran los más fuertes, se veían como aliados de los países.
y como resultado del tratamiento, muchos pentecostales se unieron a los contras. Como conclusión, tengo algunas observaciones. Las religiones han ejercido un rol principal, incluido cuando sacaron a Ortega del poder por primera vez, y la religión ha sido un problema para los sandinistas, y eso está tan interesado Ortega. Significante en donde las dos regiones principales donde tienen las mayores, la mayor oposición en el país, la situación religiosa es la que ha liderado. Ambos respetan las tradiciones religiosas. Que lo consideran, el gobierno lo considera amenazas. Hace mucho tiempo que no he estado en Nicaragua, pero el país ha visto violencia más recientemente en el 2019. Los cristianos nicaragüenses deberían familiarizarse con los métodos anteriores y estrategias del líder actual y algunos que le rodean. La fe todavía es un jugador muy importante en el país y puede tener un impacto muy importante en el proceso. El crecimiento fenomenal para 1990, de la elección del 90, los evangélicos representaban más o menos entre 330 a 380,000 seguidores. Algunos dicen que hasta 450,000. En 1990, la Alianza 1, liderada por Violeta Chamorro, le ganó a Ortega con votos, y vemos que muchos pentecostales votaron fuertemente con eso. Hay muchos más católicos que protestantes en Nicaragua. Si la Iglesia de Nicaragua se une, podrían ejercer un impacto considerable en las elecciones del 2021. Muchas gracias. Wow, thank you very Muchísimas gracias. That was a tremendous una presentación excelente y un llamado de atención para todos nosotros. Si no han leído el libro del Dr. Cavell sobre Nicaragua, se los recomiendo porque tiene una historia espectacular, le da mucha información si quieren saber sobre todo el proceso. ¿Cómo llegamos hasta acá? Ahora, también tenemos a Berta Valle, que es de Nicaragua, es cofundadora de la iniciativa Voces en Libertad, una expresión de las voces de los periodistas que tuvieron que huir de la dictadura ante la violencia, el acoso y la censura en Nicaragua después de abril de 2018. Tiene una maestría en Administración de Empresas de INCAE, Business School, tiene experiencia en el trabajo de la industria de los medios de comunicación, organización sin fines de lucro y planificación de negocios. Exalumna de la comunidad Global Shaper del Foro Económico Mundial. Berta habla más desde su opinión y perspectiva como periodista, dándonos antecedentes políticos de Nicaragua tras el estallido de protestas antigubernamentales y explicando la división entre la Iglesia Evangélica de Nicaragua. Les advierto que
le gustan a los comentaristas televisivos, les va a encantar Berta Valle. Vamos, Berta, le damos el micrófono y puede hablarnos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias por esta invitación. Thank you, everyone. Thank you for this invitation. A cancelar la traducción, ahora sí. Now, yes. Que sigo escuchando, permítanme. No, she's muted. Berta, si me escuchas, si tú aprietas dos botones, el que dice Spanish y el que dice on mute original audio, que mute original. A ti mismo. Ok, entonces ahí estoy, lo acabo de poner. Escuchando. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No, ¿Me escuchan si hago así? No. For the panelists, to be able to hear her, you have to put Spanish as well. Tu micrófono. Sí, estoy poniendo Spanish. Berta, si me escuchas. ¿Ustedes me escuchan? Tu micrófono. ¿Sí? Ok, tienes perfecto. que encender entonces, tu micrófono. tienen que poner sus canales en español. So you have to place your channels in English. She's going to speak in Spanish. Thank you, Dr. Calvin, for your presentation. That was really interesting, and for the space that is very important in a country like Nicaragua, where the press, the religion of the press has been curtailed, and so being able to speak about topics of national intelligence is very important. The religion, as Dr. Calvin said, in politics is very important in Nicaragua, because even we have seen a great influence of the church in the political arena. I would like to start saying in particular that we're talking about what is the contribution of the church, how it should be before the elections of 2021. As I am in opposition of the current government, and I would like to say that there are no conditions for the elections in 2021. In July, the council announced the elections for November 7th for next year. En su declaración, pues habla acerca de una facilidad que se les va a dar a los partidos políticos para inscribirse en una extensión del plazo. How they are going to extend the term to register, and it contradicts the national demand for a reform, an electoral reform, where you can guarantee transparent, free elections that are being observed. And it's also important to mention, because it is connected to the possibility of the participation, mass participation, and so it doesn't happen what has happened in other elections. Having said that, I would like to share with you an exercise that I did to be able to see from a perspective of the media in the public opinion related to the religious denominations and their opinion of the government. What do I mean by this? Our country, as of the 1990s, when there is a transition towards peace, and the President Violeta Barrios gana, you can see very clearly, as Dr. Calvin said, in Nicaragua, the denominations, evangelical and Catholic denominations, didn't have a preference for the Sandinista party. And this is very interesting, because if we correlate this with the results of the general elections in Nicaragua as of the 1990 and the preference, it's different. The creation or the growth of the church, evangelical church, has been growing. The followers
Ortega han venido decreciendo, considerando por supuesto que las últimas elecciones hubo fraude electoral y realmente esta cantidad de votos que se reflejó no necesariamente son las reales. Y partiendo de esto es interesante ver cómo los medios de comunicación han tendido a mostrar ante la palestra pública este comportamiento de las preferencias de los creyentes, sean católicos o evangélicos, y el comportamiento que tienen los gobiernos que han estado de turno. Y es interesante, yo quiero partir de unas encuestas donde se le preguntó a la ciudadanía sobre su denominación religiosa. Y según el Censo Nacional de 1950, había un porcentaje del 95% de personas que se denominaban católicas y únicamente el 4% se denominaban evangélicas. Luego, para 1995, hay un crecimiento de la comunidad evangélica hacia un 15% versus un 73% de la comunidad católica. Y para el 2005, los denominados católicos bajan a 60% y los evangélicos suben a 21%. Finalmente, en la encuesta realizada por MIR en el año 2005, los creyentes católicos sumaban alrededor del 47% y los denominados evangélicos el 37%. Esto lo menciono porque es interesante también cómo el crecimiento de la iglesia evangélica se ha reflejado en la participación en el ámbito público. Y si miramos la participación de organizaciones políticas que vienen de líderes religiosos evangélicos, podemos hacer una conexión. Y en este sentido, estaba investigando cuáles eran las participaciones que ha tenido la Iglesia Evangélica a través de su liderazgo en el ámbito público, a través del proceso electoral. Y encontré un estudio que realizó la revista Envío en el año 1992, que ese año, en febrero, se había constituido el Partido de Justicia Nacional, National Justice para poder presentarse a elecciones en el año 96. Y es interesante porque en la medida que hay una fuerza en el tamaño de la congregación evangélica, también hay una demanda natural por la participación pública. Luego, en el año 96, lo que pudimos ver en las elecciones fue el partido Camino Cristiano, que denominó como candidato a la presidencia al reverendo Guillermo Osorno, y luego este partido terminó plegándose a una de las corrientes tradicionales del país. Luego, en el 2006, el pastor Román Duarte dirigió el partido Movimiento Unidad Cristiana, que también fue absorbido por un partido tradicional. Y finalmente, en el 2014, el reverendo Saturnino Cerrato pide o crea la Alianza Cristiana para poder correr en las elecciones del 2016. Y en el 2016, en esas elecciones, en el 2014, en esas elecciones vemos también a una coalición nacional por la democracia que incluye a partidos de corrientes evangélicas o cuyos líderes vienen de una corriente evangélica. Entonces, si miramos ese escenario, podemos ver, por una parte, una creciente comunidad evangélica en nuestro país que toma fuerza a nivel de fe, de creencia, de promoción del cristianismo, pero que también a su vez cobra fuerza en su incursión en las políticas públicas y en la participación pública. Esto es muy importante porque entonces hay un rol
there is a nuevo que role, la iglesia which is a new toma o la role iglesia of the evangélica church toma or the en evangelical Nicaragua. church takes Y in es poder Nicaragua, hacer demandas and a it's los to be able gobiernos. to make Por demands to the ejemplo, ellos han government. participado They muchas have veces en participated tomas many de times decisiones. in De hecho, cuando decision se making. da la reforma a la constitución You política have en el the año reform of the 2013, political constitution in vemos 2013. claramente a través de We los medios de clearly comunicación see in the cómo hay media una how división there entre la is a opinión de division between una the corriente opinion evangélica y of otra, one ¿verdad? Basado evangelical en la multiplicidad part de and denominaciones current and another one, evangélicas. because Entonces, there are con very esto many of quiero them. pasar So a with un this, I segundo would punto, ¿verdad? like to go to Que a tiene que ver second con thing, este rol de los which medios is de connected comunicación with the role en of the la media creación del in the imaginario colectivo. creation of ¿Y the por qué, collective creo yo, hay una thinking? cierta Why? There is interpretación, hay una cierta certain percepción interpretation or de que la perception comunidad that evangélica the evangelical apoya o ha community apoyado supports or have supported al partido Frente Sandinista, to ¿verdad? the Frente Embargo, y esto Sandinista lo acaba de Party. reiterar el Dr. However, Calvin, Dr. Calvin has la comunidad evangélica that se ha dejado historical the evangelical de la corriente community sandinista por las has violaciones left constantes de derechos the humanos. Sandinista Y en ese sentido, current por because ejemplo, of their basta con que ustedes violations to human rights. vayan a YouTube So y if you busquen, go que to fue el YouTube, ejercicio que you yo can hice, search, and I did that. Pastores evangélicos Nicaragua Priest, políticos. evangelical priest Nicaragua La cantidad de notas politics. periodísticas And there's que a lot emiten of los canales information oficialistas from en official Nicaragua. channels in Nicaragua. Remember de la llegada that de Daniel Ortega when al poder, Ortega ha came to habido una power, censura there has constante a la been libertad de constant prensa. censorship Y la to familia the del press, gobierno and the terminó family in the controlando los government medios de comunicación ended up más controlling all grandes. the Actualmente, por main ejemplo, media en in the Nicaragua, country, en términos the de most important canales de ones. televisión, Currently in únicamente podemos Nicaragua, identificar a dos medios you independientes. have two Otros independent que se media posicionan como only, two neutrales y la gran stations, and the mayoría other two manejan un neutral, discurso and most of them basado manage en discourse. el discurso oficialista y propagandístico del They gobierno. just follow Por the lo message tanto, es of the interesante government. también ver It's also en un proceso interesting electoral to cómo see in los an medios electoral influyen processes en how la the media caracterización influence de the qué sección de la characterization iglesia of what evangélica o section of católica the apoya evangelical o or no Catholic a corrientes políticas. section Entonces, supports en una or nota, esto not es un pequeño the ejemplo, en una political nota publicada currents. por Canal 13, un canal oficialista, This el is a 31 very de small octubre del 2011, se muestra a un pastor example. evangélico In haciendo un llamado a los 2011, you can cristianos see honestos on y TV conscientes a darle el a call respaldo al to the Frente Christians that Sandinista. are honest and Las conscious to imágenes que se muestran support detrás de ese the líder Sandinistas. The son images that de are shown las here, obras sociales que el gobierno estaba there's haciendo the y social concluye work esta that the nota government was doing, and haciendo una they generalización de la conclude iglesia with a evangélica. Y dice, generalization of tanto the la comunidad evangelical evangélica, church. y esto lo And cito, it says, como la and católica this is están sumados a la verbatim, causa de este gobierno both y the al candidato evangelical del and Frente Catholic Sandinista para are las backing elecciones. this government and the Y candidate for the me dediqué elections. a ver And I muchas notas started y puede verse looking and una researching many alineación de news, la and you noticia can see an con alignment el of the discurso news oficialista. with the Y official como discourse. resultado de eso, que And lo que nos as da a una result of that, percepción en el you imaginario have colectivo a de la sociedad perception in the nicaragüense, collective donde rápidamente thinking catalogan a la where comunidad they evangélica catalog the como el gran evangelical respaldo al gobierno. community Y ahora, backing con the la crisis government. que ha habido And en el now with the 2018, crisis that you vemos had in también 2018, we un can also esfuerzo de parte see de los an canales effort oficiales from the por official channels minimizar or la labor stations que ha hecho to la Iglesia minimize Católica. the Cuando work la of the Iglesia Catholic Católica Church. anuncia su When the Catholic descontento y Church su desaprobación ante las violaciones de derechos humanos, just por ejemplo, announces that no they're not vemos a los happy medios because of oficialistas the dándole cobertura.
the human rights. We don't see the official media covering them. So as they are majority, the information that reaches the nation or the citizens is not so wide, so broad. You can do the same exercise as I did. I just also would like to point out the relevance to strengthen the media that can show the diversity or religious preference and political preference in our country. And with that, I also like to mention very quickly that the communication media can also help to view the political leaders and the diversity that come from evangelical churches or Catholic churches. In this sense, I'm going to mention the phenomenon of the evangelical churches. The Catholic Church, Monsignor can really share a little more information because he has one language for his message. In the case of the evangelical church in Nicaragua, you have like 10,000 temples associated to more than 100 denominations, congregations. So there is no one voice, official voice, that can show the position of the evangelical church. There have been efforts in different groups, Consejo Nacional de Pastores and other councils, Pro Alianza, la recién formada Federación de Iglesias Evangélicas en Nicaragua. Evangelical churches in Nicaragua. So there are some of them that are trying to consolidate these churches in Nicaragua. And this is very important for the electoral process because it has a very great penetration national countrywide. So it can reach every corner of our country and go to rural communities where the evangelical church has grown. It is very important to acknowledge there is a lot of strength in the civic education that the church can provide to the society, but certainly we can identify with the available information that there is that you cannot establish a political position of the evangelical church because it's based on the individual leader that directs the congregation. So the statement of evangelical pastors to the media tiene que ser interpretada como una opinión interpreted as a reduced opinion and just for the immediate circle of these religious leaders. And I finally say that there is a great part of the population in Nicaragua that says it's evangelical, that rejects how the government, Sandinista government, is working and has not been reflected from the statements of the leaders that are the most visible ones have made. And an example of this is what we could see in the last survey that we did about who was going, who were they going to vote for. And if we are saying both communities, evangelical, Catholic, is 80-90% of the population in Nicaragua,
they said únicamente that el only 24% 24% was backing the Entonces Sandinista vemos a una government. iglesia So we católica y see evangélica, o sea, vemos a a church that is creyentes Catholic and condenando el evangelical actuar de church este that is gobierno. condemning the Y way ese this 24% está government is también acting, directamente and that correlacionado con el 24% is porcentaje directly histórico que ha correlated tenido el to the Frente Sandinista, historic percentage that cuyo the poder Sandinista volvió con el front has had. 38% que bien recordamos fue They a came través del with pacto que se realizó. 88% Entonces with the creo yo pact, pues with the que la return. iglesia So tiene I que hacer un think that llamado the a sus church has fieles to call a que respeten sobre todo esos valores cristianos que Dios ha impuesto cuando hablamos de no matar, cuando hablamos del bien y del mal. To work with them, y que va a ser muy importante no que la iglesia manipule, digamos, a sus creyentes a votar o no por alguien, sino al hecho de ejercer ciudadanía, al hecho de reconocer que como cristianos estamos también llamados a incidir en las políticas públicas de nuestra nación y que estamos llamados también a ser actores de cambio hacia el bien común. Actors for change for the common good. Thank you very, very much, Berta, for a tremendous presentation of a very complicated process. Very informative and very helpful for this conference. And now I want to Gracias, present to you Berta, what por we would call the la información muy bueno, muy informativa. Y ahora vamos al punto principal de la conferencia. Monseñor Carlos Avilés, el vicario general de la Arquidiócesis de Managua y coordinador de la Comisión de Justicia y Paz, es pastor de Santo Cristo de la Colina en Managua. Si no conocen a Managua, Catholic churches in the region. Es la principal una de las religiones de la región, es el director de Casita Azul School desde 1995, es asesor del movimiento católico desde 1992 y líder de la Comisión de Justicia y Paz. El Monseñor Áviles fue al seminario, asistió al seminario Nuestra Señora de Fátima para estudiar filosofía y al seminario de Puebla para estudiar teología. Hizo cursos de formación sacerdotal en Roma, ordenado como sacerdote en 1989, 18 de noviembre. Tiene experiencia pastoral como rector del seminario durante 11 años y está muy dedicado a la pastoral juvenil y a la pastoral laica de la Iglesia Católica. Hoy, Monseñor Áviles compartirá con nosotros su perspectiva de la contribución de la Iglesia de Nicaragua en la elección del 2021. Buenos días, bienvenidos, Monseñor, y gracias por su participación hoy. Monseñor, tiene que activar su micrófono. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Can you hear me? Bien. Gracias a ti, Teo, por esa presentación. Thank you, Teo, for your presentation. Que has hecho, pues, de mi persona. Que has realizado de mí. Referente, pues, al tema que han pedido con referencia al tema que me pidieron que me gustaría, pues, seguir me gustaría hacerles una presentación muy sencilla sobre la importancia de la Iglesia en las elecciones en Nicaragua, como ustedes ya saben, la Iglesia Católica tiene una amplia experiencia muy amplia que nos viene de I'm sorry, I had to go to English. I'm going to devote this to the importance of the church in fair and democratic elections. Nicaragua Catholic Church has wide experience in electoral processes, and you have a government that is more or less democratic, so it helps the population and it gives a sense about
política. The political topic. Esta vocación a las elecciones y a la cuestión política le nace a la iglesia por estar al servicio del pueblo. Was born to serve the people, and the importance of the church in democratic elections, in education, de las conciencias de las personas. And the conscience of the people. The church has always, and will always participate in politics in a broad sense, and not as a party defender. Que son los obispos, sacerdotes, the church has bishops and priests and lay no puede participar en la iglesia. But the hierarchy cannot participate in policy, but the people are being called as one of the highest expressions of serving others in the political aspect. En ese sentido, pues, la iglesia procura educar la importancia de la participación ciudadana en temas relacionados con el bien común, participation of the citizens in the social responsibility, the importance and responsibility of voting, make them see that you have the right to choose under normal conditions. Of course, if there is a law forbidding this person, okay, it's important to vote, and it's very important to participate. The vote is secret, and it's your conscience. You have to vote the best candidate for the common good, and all this education. In this sense, la iglesia ha contribuido the church has contributed in the electoral processes for over 50 years. We're sending the message to the people in electoral matters. For example, in 1972, you have Carta Pastoral de la Conferencia de Nicaragua about the principles that guide the political activity of the church. In 1979, the message of the Conferencia Episcopal de Nicaragua al pueblo nicaragüense defined what a revolution is, and this message says the end of the revolution, the purpose of the revolution is only where a man can consider himself as a social being, a human being, conscious, free to develop freely without repressive forces or tyranny or ideologies that avoid this. It is necessary to be conscious. The church has to be conscious of the diverse adoption or option that the people in Christ has for the contribution of the church. So we continuously present decalogues, recommendations on elections, in the importance of teaching people that they have to participate in social issues, because sometimes they think, why? It doesn't work. Politics is no good. So you have to create a conscience that is not good, and some politicians have made it bad. So you have to participate. For example, saber que el voto es secreto. You have to know that the vote que hay que is saber que secret. Debo tener en conciencia votar That you have por aquella persona vote más idónea consciously que represente los for the intereses best person that del bien común de la represents nación, the common good of ¿verdad? the nation. Incluso también objetar en Including, conciencia leyes injustas, como se dio en la unfair mediados de los 80 laws, con la ley del servicio militar patriótico. like in Supuestamente, 1980 with the la military iglesia hizo el service. llamado a objetar, a no hacer o no And so obedecer the esa church ley de servicio militar told porque everyone era not mandar to a una obey guerra that because it fratricida. was going to be sending ¿Verdad? everyone O to abstenerse de votar fratricide cuando no hay condiciones que war. respeten el voto.
So, or when there are no conditions to respect your food, you have to abstain. So it is important la importancia de la iglesia en un país como Nicaragua que es predominantemente in a country like Nicaragua, that is predominantly religious country, they are always looking for a guidance that is very clear. Thanks God, the church, because it is ingrained in the people, it reflects the reality of the society where it lives. It's a wish and a practice of the bishops and the priests to be present in every community, in every town of the country. That's why you have the first-hand experience and the sense of the people, and the church reflects the society, the reality of the society. And if it is persecuted today, the church is suffering the more. The injustice of the political detainees is also suffering. Why? Because the church is ingrained in the social reality of the society. That's why in 2018 there was something that you saw is to go together hand in hand with our communities, where we went to the demonstrations because our family was going there, our community were going there, our churchgoers were going there. So the priest has to go with the friend, when the first are, with the churchgoers are, because the church reflects what the society is. So that's why we are organized to be present in every town, small city, every hamlet. The church has to seek for a wholesome and humanistic education, the development and leave poverty based on education, and the more human it is, centered in the person, in the value and the respect and the rights of the people. Well, the more you have that education, that is the labor of the work of the church. In 2018 crisis, what will the role of the church in the next elections? After 2018, we had a more clear road accompanying the population, the people, with peace, the authentic development, the right to work, the right to be educated, to be free, to express yourself. And I say all this that it might seem very simple, but I say it because what do we need in the country? There has not been an authentic development. What we have had económico muy simplista. An economic system that is very simplistic, de los gobiernos de izquierda, the humanism of the leftist or socialist governments, el otro extremo, ¿verdad? Que es el or the other extreme, salvaje, which is the solo la oferta y la demanda, capitalism based only in the offer and demand and no social commitment, is what we have seen in the past 20 years. Terrible capitalism that only the private sector was enriching themselves, being the people without job, without development, or without health. In 2018, it represents to support the aspirations for the peace or the true development of the people, the right to work. It is scandalous here. People, unemployed people. I admire myself when in South America they say 12, 18%, and they are really rich, but that in our country 60, 70% of unemployed.
Porque aquí el gobierno te pone como empleo el que vende agua en la esquina, because the government says that the one that is selling water is a job. Y eso no es ningún empleo. And that's not casi mendicidad la que hay en los semáforos. Just even being entonces, el derecho a trabajar, money. So el derecho a educarse, it's like being homeless. The right to educate. How do I want my kids to be educated? That doesn't exist. The freedom, la iglesia, pues, en ese sentido, the right for freedom to express yourself. So the Catholic Church has reaffirmed its wish of the aspiration of the population. So that's why participating in the demonstrations, it was humanistic. It was everybody could participate. And we saw students, así como también people se fue a ayudar a policías que detenían la police people that were también asistimos a liberarlos y entregarlos a sus familias. Liberating all the detainees and deliver them to their families. The government would say, send it to the police, and the police would say, no, we want to go to our families. And this work was also done by us. So it's the humanistic spirit and pacifist spirit without just asking for violence. We are tired of so many wars in our country, and this government is what it wants, to be armed. So that's why they accuse the church of doing that, which is false, because they would really want more wars. So we open our temples, our churches, and we support the demonstrations in a pacific way. And so the government, the Conferencia Episcopal de Nicaragua, Episcopal Conference in Nicaragua, we have said since 2 years ago, they have called us that we want to do coup d'etats and that we're terrorists. If they do that with the highest levels of the church, what would they do with any Catholic person that has been detained, that has been kidnapped? So only because of the support of the population. For the next elections, we expect that in the ethical, we will have to tell the government what to do with the next elections, what they have to do, how we have to do it, because the church has a vast experience in politics in general. That's what we want to do, to guide the believers and everyone that wants to hear. We want to tell them what to do. Eso es indiscutible. The human rights violation, it's a reality that we cannot negate, and we don't see a change because it continues violating human rights. In last church in July 19, there was Matagalpa, they were disrupted in Matagalpa, León, and Managua, even where we did our celebrations, but we're not afraid. There's always pressure on government employees. They have to attend massive acts, infiltrated people assist to mass celebrations, to record homilies and intimidate churchgoers. We have this, it's proven for us, and what we just say is the truth, and we denounce injustice and tell the truth about what's going on. Paramilitaries and police write down license plates from vehicles, from those that attend mass,
Managua Archbishop, and he's the cardinal too. La policía le toma fotos en la calle. They take photos of him all the time to tell them that he is under constant surveillance. Echándoles una bendición. And he just sends her, estamos siguiendo, estamos vigilando, he just sends her his wishes and says, but what that's saying is, we are looking at you, we are sentido, pues, seeing what you're doing. De la violación de derechos humanos, so claro, the ¿verdad? risk of the violation to the freedom of religions is very clear. Sentido, pues, in that sense, the church tiene claro todos estos papeles que acabamos de decir, esto que están viendo ustedes actualmente. In the sense, the church, una cuestión que hicieron. It's something that was la done. Iglesia tiene claro su papel iluminador sobre cuestiones éticas the church has very clear about its illuminating role on ethical and moral issues among a pluralistic society. The church does not claim to have the last word on that. La Iglesia hace su aporte they provide as an institution with a clear mind that we are in a pluralistic society. If a candidate has a liberal agenda, it's not a problem, but he has to respect the will of others and act using reason, dialoguing, applying dialogue, solving problems, and be able to admit when there is a mistake and accept it. So, salir de un tipo de gobierno a que venga otro a get out of a government to have another word to want to impose. Claro, pues que estamos en una sociedad pluralista. But we are la Iglesia no pretende tener la última palabra en temas de las que no somos expertos. Society. We don't want to have the last word on topics that we are not experts, such as science, economics, politics. But we always maintain an opinion on what is correct or not for the human being. That's ethics. That's moral. We are not called to submit of any kind of ideological or economic interest. God's law says love and mercy must be present in all human relationships, because if they are absent, they cannot be an authentic development of a person. Love, justice, truth, authentic development of a person, that's everything that the church defends, open to a pluralistic society. We don't want to manipulate and say, no, this person governs will do this or that. No, it's an education and conscience, ethics and moral of what the common good has to be, and that is what the church is limited to. And I think if there is any other questions, que quieran hacer, pues, con gusto, les agradezco la oportunidad. I say thank you to the opportunity. Muchas gracias por la presentación. I would like to tell the rest of the audience that first, that is no wonder that the Department of State. Quiero decirles al resto del público que no es ninguna. Estoy escuchando. Se me corta el audio cuando el señor Teobaum habla. Tiene que poner en mute el micrófono. Okay, all right. So did I? Okay, can you? Gracias, okay gracias. Sí, ahora estoy bien. I think we're okay now. I'm sorry. Sí. You know, we're running. No se nos está acabando el tiempo porque hemos ido más largo, pero creo que es muy importante al menos responder algunas de las preguntas. Tuvimos algunos problemas con el tiempo debido a la necesidad de traducciones. Irela, ¿por qué
no tomas el micrófono let's at least do a couple of questions. Y al menos hacemos una o dos preguntas. Okay, thank you, Theo. Thank you gracias, for all our Teos, panelists. Thank you so much for nuestros panelistas. your speech today. It was very enlightening. We received one of the questions in advance. As you noticed in the presentation, Monsignor Avilés gave response to those questions since we received it in advance. But right now in our chat box, we have a question. En su presentación, pero ahora tenemos una pregunta que dice, for the participation. It was very gracias por la participación, fue muy informativa, y quieren saber about the link between the church and the democratic platforms such as entre la the Civic Iglesia Alliance, the UNAP, and the plataforma National democrática que no What está is en the la level of declaración coordination that nacional. exists ¿Cuál es el nivel de between coordinación those entre platforms and the church ambas in the plataformas context of the y la elections in Iglesia Nicaragua? en That las question would be elecciones de for Monsignor Nicaragua? Avilés. Sí, bueno, si bien entendí, pues se trata de la conexión de la Iglesia. Sí, se trata de la conexión de la Iglesia con la alianza o con la sociedad civil. Con una alianza. En ese sentido, it's the connection of the church with a civil alliance. The church worked to coordinate the alliance in the period of the dialogue that was prior to May 2018, cuando se da lo del diálogo nacional, when we started the national dialogue. Pero a partir de terminado el diálogo, solo quedamos dialogue, we only remain some commissions for follow-up of the dialogue, but the government queriendo reunirse y did not want to continue with the meetings, so the dialogue did not continue. The next year, they wanted to make a dialogue. There was not a dialogue, a negotiation, and it has lost any connection with the church and the Civic Alliance or solamente de manera society. Only extraofficially, ha habido alguna consulta, there have been some consultation, en la línea, pues, repito, ética moral, and the line es lo que podemos ofrecer nosotros, is what we can offer los valores, the values, evitar la corrupción, to avoid corruption, dialogar o negociar siempre or negotiate claramente clearly, con todas las cartas sobre la mesa, no hacer arreglos y negociaciones all the cards on the table with espaldas del pueblo. agreements, tiene que ser lo más claro posible. Son recomendaciones en general que se dan, pero sí se ha perdido. General recommendations that we give, but we have lost Juan Pablo II this year, but we had to do it virtually this year, that offers some education in that line to politicians and community leaders, and they show the guidance ethically and morally, the political aspect. But formally, there is no relationship. Me gustaría, si me permiten, hacer un comentario adicional. I would like to add something, if we can. Esa es la, digamos, This is the effort that the Catholic Church is making, but also from the evangelical church, there is a great presence of those leaders in the National Coalition, because one of the parties that have the Restauración Democrática, Reverend Saturnino Cerrato, that's a party, offered to his party to the election for the elections 2021. They are working with the coalition, the territorial organization, but due to the diversity, we cannot say that in total, as a whole, agree with the vision of the National Coalition for the elections. Thank you.
Thank you, Berta, for your participation as well. Gracias, Berta, por tu participación. No tenemos más tiempo para we are sorry for the delay, but it's been grateful to have you all ha sido fantástico tenerlos y lo siento que nos hayamos extendido. Voy a poner en la pantalla la información de contacto para enviar preguntas o comentarios. Email me at IG@oaaUSA.org. Me lo pueden enviar a IG@oaaUSA.org. Feel free to visit our website as well. And this webinar was recorded and will be posted in our YouTube channel. I will leave it to you, Teo, if you want to have any conclusions YouTube. And say goodbye to our audience. Okay, thank you. And it's hard gracias. To have anything more to say. Es difícil poder decir algo más. All the panelists gracias a todos los panelistas por estas excelentes presentaciones que aclararon muchas preguntas y generaron muchas otras también, mientras que podamos estar seguros que hay muchos problemas. Pero me encantó escuchar from USAID, Josh Hodges, and his pledge that the United States is ready y su compromiso de que Estados Unidos está listo para continuar dando apoyo al proceso, proceso de democracia. Esto fue muy importante, escuchar directamente a alguien en un puesto tan alto. And I would just say that, yo quisiera decir que obviamente cualquier pregunta que no sea tratada aquí se va a responder más tarde, así que pueden enviarle un email a Irela y nosotros contestamos. Con todo esto, estamos tarde ya, así que les agradecemos muchísimo a todos, a Calvin Smith, que puede ir a dormir ahora. Berta, fue fantástico, Monseñor, fue un placer. Josh Hodges, fue un honor escuchar su presentación. And the pledges that you made, el compromiso que usted nos dio en nombre del gobierno de Estados Unidos. Gracias.